SER Podcast. Hola, muy buenos días. España cierra hoy la cumbre de la OTAN con los líderes occidentales definiendo el nuevo concepto estratégico de la alianza y consolidando lo que ya era una evidencia, que hemos vuelto a un mundo de dos bloques enfrentados, que Rusia es hoy la amenaza más directa para nuestra seguridad y que China supone un desafío para nuestros intereses. Pero, más allá de los conceptos o del despliegue militar histórico, el más ambicioso desde la Guerra Fría, la invasión de Ucrania está teniendo consecuencias que suponen también una forma muy específica de violencia. 2,20 € el litro de gasolina, 4,40 € el kilo de pollo, 800 € de media el alquiler en las grandes capitales, y todo en un país donde casi 3 de cada 10 personas está en riesgo de pobreza o exclusión social. Casi 3 de cada 10 españoles acaban el mes con 281 € para vivir y para pagar facturas, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángeles. Natalia Peiró es secretaria general de Cáritas. Para las personas y familias más vulnerables ya no se trata de un contratiempo, sino de una situación de desborde que requiere una respuesta valiente a la altura de las necesidades sociales. Para una familia de 2 adultos y 2 hijos que están ingresando 800 € mensuales, una subida general del IPC supondría aumentar el gasto mensual en 72 €, lo que significa agravar los problemas para cubrir los gastos esenciales como son el alquiler, la electricidad, el gas o llenar su nevera. Cáritas acaba de presentar su memoria del año pasado. Su informe y la encuesta de condiciones de vida del INE refleja la realidad de millones de personas en este país, que te resumo con un dato: para 1 de cada 4 trabajadores es imposible irse de vacaciones este verano. Pues eso es también una forma de violencia. Es en cualquier caso una fotografía incompleta, porque hay que sumar el golpe de una inflación que en su dato provisional de junio alcanza el 10,2%, la más alta de los últimos 37 años. Mariola Lourido. En estos 2 años de pandemia, la pobreza ha crecido en España en 800.000 personas. En total, más de 13 millones están en una situación de vulnerabilidad económica y exclusión social, según la encuesta de condiciones de vida del INE. 10 millones sobreviven con apenas 800 € al mes. 4 millones sufren carencia material severa. Aumentaron especialmente los hogares que no pueden calentar o enfriar la casa. Son más del 14%, una consecuencia de la subida el año pasado del precio de la luz y de la energía. Se elevan al 18% los trabajadores pobres. En términos absolutos significa 3,5 millones, y es preocupante la precaria situación del 54% de las familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres. Pese a todo, los expertos señalan que las medidas del escudo social han amortiguado algo el impacto de la crisis sanitaria, porque las previsiones iniciales eran mucho peores. Aumenta la inflación. Hoy cerramos el mes de junio con la luz más cara de la historia, 169 € de media, y se dispara el Euribor. Se encarecen las hipotecas, más de 1.000 € al año. Jordi Fábrega. La espectacular subida del Euribor en junio se traducirá en mayores costes para los que tienen hipotecas. Los que tengan que renovar su cuota en función del Euribor del mes de junio tendrán que pagar a su banco alrededor de 92 € más cada mes. Esto es válido para una hipoteca media de 150.000 € a 25 años, con un interés variable de Euribor más 1 punto. Estamos ante el mayor incremento en la cuota de las hipotecas de los últimos 15 años. Y este incremento puede ir aún a más, porque el Euribor estuvo estable todo el año pasado en el menos 0,5% y este año no para de subir. En su dato diario ya lleva algunas semanas por encima del 1%, y eso a falta de que sea efectiva la anunciada subida de tipos de interés oficiales, que volverá a empujar el Euribor aún más arriba. La cumbre de la OTAN llega a su último día, sellando el comienzo de una nueva era frente al desafío ruso y las relaciones con China. Según el nuevo concepto estratégico, Rusia es ya la principal amenaza de Occidente y el gigante asiático es un desafío para los valores occidentales. John Stoltenberg. Un giro que, según el secretario general, devuelve al mundo una confrontación entre bloques y que se va a traducir en la presencia permanente de tropas en el este europeo, con hasta 300.000 soldados disponibles para una respuesta rápida. Rusia ya ha respondido a la inminente entrada de Suecia y Finlandia a la alianza. Es el aviso que hacía anoche Vladimir Putin, que no descarta tensiones con Finlandia y Suecia tras la decisión de ambos países de unirse a la alianza. Y de vuelta a nuestro país, en Sevilla, la policía investiga un nuevo posible caso de violencia machista. Ocurrían 2 hermanas. Los agentes han encontrado el cadáver de una mujer en su casa con heridas de arma blanca. Al lado estaba el cadáver de un hombre que era su pareja. Todo apunta a que la mató y después se suicidó. Le había denunciado por malos tratos y estaba en el sistema de vigilancia Biogen. Y de nuevo del exterior es noticia de la noche la sentencia del macrojuicio por los atentados del Bataclan en París en el año 2015. Ayer estaba hablando por teléfono con mi abogada y llegamos a la conclusión que, bueno, lo que va a pasar en el juicio va a ser más que
más que interesante para nosotros, va a ser histórico, porque el atentado del 13 de noviembre fue histórico con la herida que dejó aquí en Francia. Es uno de los supervivientes de un atentado que mató a 130 personas y que dejó más de 400 heridos. Francia pone punto y final a un juicio que termina con la condena a cadena perpetua al principal acusado y único superviviente de los comandos yihadistas. Es la máxima condena del Código Penal francés y los cómplices han recibido condenas de 30 años de prisión. Así comienza el jueves, día 30. Cerramos el mes de junio con la aprobación hoy en el Congreso de la llamada Ley Cerolo, que contempla multas de entre 300 y 500.000 euros por discriminar por sexo, orientación sexual, origen o etnia. Y con el reconocimiento en esta Semana del Orgullo de dos activistas muy queridas en el barrio de La Viña, en Cádiz, son la Petróleo y la Salvahora. Son dos mujeres transexuales que fueron la punta de lanza visible de un colectivo muy perseguido cuando ellas empezaron a subirse a los tablaos en los años 70. Hoy el Ayuntamiento les rinde homenaje con una calle en la ciudad. Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días. Hola, buenos días. La calle San Nicolás de Cádiz cambia de nombre para ponerse el de dos artistas de Cádiz. Hace ya muchos años, cuando no se podía, que ambas se pusieron el mundo por montera. Actuaban vestidas de faralaes en Torres Bermejas, Los Canasteros o en América. Cantaban con su voz, eso las diferenciaba. Triunfaban a su modo, con apuros, con temperamento, apretando los dientes, enseñándola que la vida es mejor moviendo la bata de cola. Nunca pretendieron ser referentes de nada, pero antes de que una sucesión de letras pusiera nombre a una semana, antes de que se hablara de orgullo, ahí ya estaban ellas. Desde hoy son parte del callejero de Cádiz, en La Viña, en su barrio, junto a la iglesia de La Palma, para que todo el mundo sepa quiénes son la Petróleo y la Salvahora. ¿Y con qué tiempo cerramos junio? Pues con tormentas en los Pirineos, en Galicia, en el Cantábrico, también en el norte de Navarra. Tendremos cielos poco nubosos en el resto del país, con tiempo más fresco en prácticamente toda la península, salvo en el interior de Andalucía. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El recibimiento fue en la Galería Central del Museo del Prado, en la segunda planta, rodeados por joyas como las Tres Gracias de Rubens o el Carlos V de Tiziano. Allí Pedro Sánchez recibió junto a su mujer a todos los mandatarios que iban desfilando, que iban charlando en corrillos. Hubo una imagen, la de Mario Draghi solo, hablando por teléfono. Así lo captó una fotografía de la agencia EFE y es portada a esta hora en las ediciones web de la prensa italiana. A Mario Draghi una llamada le obligó a irse de la cena. La política doméstica italiana es imprevisible y Draghi regresó anoche a Roma sin cenar por el conato de una nueva crisis en su gobierno. El recorrido siguió y antes de la cena, en el claustro de los Jerónimos, foto de familia junto a las Meninas. Y actuación de la Orquesta Sinfónica de Kiev. La cena fue el preludio del final de una cumbre que cierra con la nueva hoja de ruta de la OTAN. Para los próximos 10 años, la alianza se rearma frente a Rusia, aumenta su despliegue en el este europeo y señala por primera vez a China como un desafío para los valores occidentales. Corresponsal Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Vuelta a la Guerra Fría ya oficialmente, porque aunque la OTAN seguirá sin intervenir de manera directa sobre el territorio de Ucrania, sí considera que Rusia es la mayor amenaza para el continente, mientras el secretario general advierte que hay que estar preparados para lo peor. Wars are unpredictable, but we have to be prepared for the long haul. Lo peor es imprevisible. Hay que estar preparados para una guerra muy larga, afirma, y eso quiere decir que teniendo a Rusia como amenaza, habrá que estar en estado de alerta permanente bajo el paraguas americano, resucitando a esta organización, pero también confirmando un nivel de riesgo sin precedentes para un continente, el europeo, cuya mayor conquista era la paz. Zelensky intervino desde Kiev, fue de hecho la primera intervención tras las palabras de bienvenida de Pedro Sánchez. Pidió más contundencia a la OTAN para ayudar a ganar la guerra en el campo de batalla. Y dijo que Putin prepara una guerra contra Europa y que la distancia entre la capital ucraniana y Madrid es menor que el alcance de los misiles rusos. Preguntó si la siguiente invasión rusa sería en los países bálticos. Victoria García. Ucrania ha sobrevolado la cumbre de la OTAN en la mayoría de las decisiones que se han tomado. El presidente Zelensky ha intervenido telemáticamente sin opción a debatir con los representantes, sino en formato discurso. Ha pedido a la organización atlantista ayuda para poner fin a esta guerra, porque como siga van a estar en peligro países europeos y aledaños.
Rusia no quiere detenerse ni en el Donbass ni en el sur de Ucrania. Quiere engullir ciudad por ciudad a todos en Europa, a quien el liderazgo ruso considera su propiedad, y no estados independientes. Ese es el verdadero objetivo. Zelensky aprovechó para pedir más suministros de artillería moderna y sistemas de defensa antimisiles. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Yo lamento la pérdida de vidas humanas, pero también pido que nos pongamos en la piel de todos los heridos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también de la gendarmería marroquí. El presidente del Gobierno volvió a evitar ayer condenar la actuación de la policía de Marruecos en la tragedia de Nador del pasado viernes en la frontera con Melilla. Dará explicaciones que le pide la oposición y sus socios en el debate sobre el estado de la nación, que se va a celebrar con toda probabilidad a mediados de julio. Ayer condenó la tragedia el secretario general de la ONU, es Antonio Guterres, y ahora también Amnistía Internacional pide por carta al presidente del Gobierno y también a Marruecos que abra una investigación. Sonia Moreno. Amnistía Internacional ha identificado hasta 8 violaciones de derechos humanos en esta tragedia, como no tener la posibilidad de solicitar asilo, mientras el director de esta organización, Esteban Beltrán, le solicita también poner fin a las expulsiones sumarias, proteger a quienes huyen de la guerra y de la persecución, facilitando que puedan solicitar asilo, además del trato cruel, inhumano y degradante que se vio en el hacinamiento y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. El Consejo General del Poder Judicial debate hoy la propuesta de 9 vocales conservadores críticos con la reforma del Gobierno para permitir elegir a magistrados del Tribunal Constitucional ante el bloqueo del Partido Popular. Miguel Ángel Campos. Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Foro Independiente han propuesto que los 12 de los 20 vocales del Poder Judicial, cuya elección depende de los jueces, sean elegidos directamente por estos mediante un sistema proporcional sin esperar, como ahora, a que sean ratificados por el Parlamento. De esta forma, afirman ambas asociaciones, se daría cumplimiento a las exigencias de Europa, que reclama mayor independencia del poder político, y además el Consejo podría funcionar con los 12 vocales judiciales, aunque la elección de los 8 que corresponden al Parlamento permaneciera bloqueada, como pasa en la actualidad. Precisamente hoy se reúne el Pleno del Poder Judicial en funciones desde hace 3 años y medio por el bloqueo del PP a su renovación. El Pleno debatirá la petición de 9 vocales conservadores críticos con la propuesta del PSOE de modificar la ley para permitirles escoger a magistrados del Constitucional. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. 28.000 millones de euros es lo que gastó el Estado en 2020 para hacer frente a la pandemia, una cifra destinada a los ERTE o a las prestaciones de autónomos que acaba de desglosar el Tribunal de Cuentas. Sira Valdés. Casi 1 de cada 5 empresas y sus trabajadores recibieron las ayudas de los ERTE en 2020, en lo que supuso la mayor partida de gasto que el Estado destinó para hacer frente a la pandemia en el ámbito sociolaboral y de la seguridad social. 19.200 millones, un 67% del total desembolsado. Las prestaciones para los trabajadores por cuenta ajena supusieron otros 7.200 millones. De hecho, 1 de cada 4 autónomos se beneficiaron de ellas y 1.700 millones más se destinaron a medidas de protección social para trabajadores en situación de incapacidad por COVID, según ha constatado el Pleno del Tribunal de Cuentas en el informe aprobado este miércoles. Un documento que, por cierto, confirma que esas medidas han servido para paliar los efectos de la pandemia en materia de paro y afiliación a la Seguridad Social, aunque recomienda al Ejecutivo evaluar la conveniencia de que la cobertura de la protección por desempleo se integran en los presupuestos de la Seguridad Social. Fue el entonces llamado escudo social a una pandemia que sigue presente y que vuelve a dejar un repunte en los contagios y en las hospitalizaciones. Hay expertos, de hecho, que ya hablan de séptima ola. En Baleares, los sindicatos denuncian saturación en varios hospitales. Palma, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gobern. Y expertos hablan ya de esa séptima ola en Baleares que tendrá su pico la semana que viene. Patricia Gómez, consellera de Salud. En esta semana ha aumentado de manera importante. Podemos hablar, los expertos empiezan a hablar de séptima ola. La de ayer fue una jornada especialmente complicada en las urgencias del hospital de referencia en Son Espases. A las 5:30 de la tarde, por ejemplo, había 60 pacientes esperando camas. Según han denunciado los sindicatos, hay quien ha llegado a estar casi 4 días en observación. Alejandro Juan, sindicato de técnicos de enfermería. El COVID está disparado otra vez. Tenemos una media de 13 pacientes en el servicio de urgencias. Salud no habla de colapso, dice que se están atendiendo algo más de 500 urgencias diarias cuando la media está en las 400. La Fiscalía ha reactivado la investigación contra el sacerdote que abusó sexualmente del escritor Alejandro Palomo
Palomas en el Colegio de la Salle de Premià de Mar, en Barcelona. Una denuncia de una exalumna vuelve a abrir la investigación porque, según su testimonio, ocurrieron entre 2007 y 2008, por lo que los delitos no estarían prescritos. Adela Molina. La joven que ha denunciado al hermano Linares también fue alumna del Colegio de la Salle en Premià de Mar, el mismo en el que estudió el escritor Alejandro Palomas, y otros estudiantes que también han denunciado abusos por parte de este religioso. Según el relato de la chica, publicado por el diario.es y el Periódico de Cataluña, Linares le introdujo caramelos dentro de los pantalones cuando iba al parvulario en este centro entre los años 2007 y 2008. Esta denuncia ha servido a la Fiscalía de Mataró para reactivar la causa, que tuvo que archivar el pasado febrero porque todas las demás estaban prescritas. También la Fiscalía de Sabadell abrió diligencias por presuntos abusos cometidos por el mismo religioso cuando fue trasladado al Colegio de la Salle de Montcada y Reixac. La organización religiosa asegura que no tiene constancia de este último caso ocurrido hace tan solo 15 años. Y si se cumplieran las normas mínimas de tráfico, podrían salvarse cada año más de 500.000 de vidas. Es la conclusión de un estudio que publica hoy la revista The Lancet. Javier Gregory. 3 simples y baratas medidas: ponerse siempre el casco o el cinturón de seguridad, cumplir los límites de velocidad y evitar consumir alcohol cuando se conduce, podrían salvar más de 500.000 de vidas cada año en 185 países, entre ellos España. Además, mejorar los servicios de asistencia tras un accidente de tráfico podría evitar otras 200.000 muertes anuales en todo el mundo. Los accidentes de tráfico matan ya a 1.300.000 personas cada año, pero 9 de cada 10 de estas muertes ocurren en países de bajos ingresos y además afectan sobre todo a los más jóvenes. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.